Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos en Cristo. En este momento, para mí, pues, es un privilegio estar delante de ustedes y agradezco a Dios porque me permite esta hora, esta noche, leer un poco la palabra del Señor para compartirla con ustedes un momento. Así que en esta noche quiero meditar un poco allí en la palabra del Señor y quiero pensar en un pequeño tema que dice la necesidad de todo ser humano. Y para eso quiero leer un versículo que me encuentra aquí en la Epístola a los Romanos, capítulo 5, en el versículo número 1. Quiero que lo leamos allí para que veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo número 1. Dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta noche, estimado amigo, quiero hablar un poco sobre el tema que ya lo mencioné, ¿verdad? Que es la mayor necesidad del ser humano. Como seres humanos, todos tenemos diferentes necesidades. Y necesidad de una familia, necesidad de un trabajo, tener un techo donde descansar, pero de todas estas necesidades hay una necesidad que es la mayor necesidad del ser humano. Y esa necesidad mayor que el ser humano tiene es de la justificación. Aquí encontramos el versículo que leímos, que dice justificados. Pero para entender un poco mejor esto, ¿qué significa justificado? Lo contrario de justificación es culpabilidad. Y entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos los seres humanos ser justificados? Porque la humanidad es culpable delante de Dios. Quizás usted estará pensando, ¿cómo es posible que yo sea culpable delante de Dios si yo no he hecho nada? Pero al principio de la creación, Dios creó una pareja llamado el hombre, se llamaba Adán, la mujer Eva. Entonces los puso en un lugar muy hermoso, en el lugar conocido como el huerto del Edén. Y Dios le dio mandamientos para que ellos se mantuvieran allí y se mantuvieran fieles a Dios. Lamentablemente esta pareja decidieron desobedecer a Dios. Y quiero que veamos un versículo que se encuentra allí en el libro de Génesis, en el capítulo número 2, versículo 17. Génesis 2, versículo 17, dice de la siguiente manera. Aquí está hablando Dios a esta pareja llamado Adán y Eva. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios está dando aquí, estimado amigo, a esta pareja un mandato. Primeramente Dios les dice, de este árbol ustedes pueden comer, pero de este árbol no pueden comer. El día que coman de este árbol ustedes van a morir. Entonces, lamentablemente, ellos sí comieron de este árbol. Esta pareja decidió desobedecer el mandato que habían recibido parte de Dios. A raíz de eso viene y ellos murieron de una manera espiritual. Ellos siguieron viviendo físicamente, pero hubo una muerte espiritual. Y también esa muerte espiritual, estimado amigo, dice la Biblia que pasó a todos nosotros, a toda la humanidad. Dice allí mismo hemos leído, capítulo 5 de Romanos, versículo número 12. Dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, estimado amigo, en esta noche que me escucha, que delante de Dios, usted y yo somos culpables por la desobediencia de esta pareja llamada Adán y Eva. De ahí, hermano y amigo, viene la necesidad
de la justificación. Justificar es declarar sin culpa a una persona. Eso significa justificar. Y dije que lo contrario es culpabilidad. Entonces la humanidad entera es culpable delante de Dios, porque este pecado, la desobediencia que cometió Adán y Eva, vino y avanzó a toda la humanidad, porque ellos eran los que representaban a la humanidad. De ahí nace la necesidad de la justificación. Y aquí encontramos el versículo que leímos, donde el apóstol Pablo nos está diciendo. Pablo dice, justificados pues. Entonces, pero hay que ver primeramente, hermanos, cómo ser justificados. Porque hay diferentes maneras como las cuales las personas están buscando para ser justificados o para obtener la justificación de su alma. Y hay muchas maneras erróneas. Tenemos, en los tiempos antiguos, encontramos que la forma que las personas buscaban la justificación era por medio de la ley mosaica, o sea, la ley de Dios, porque también fue Dios quien le dio la ley a Moisés para que la diera al pueblo de Israel. Pero la Biblia nos dice que por la ley nadie puede ser justificado. Y eso lo dice allí también el apóstol Pablo en los Gálatas. Dice Pablo, sabiendo que por las obras de la ley ninguno será justificado. Entonces, no es la ley la que justifica al ser humano. Otra forma errónea de querer ser justificado es también a través de las obras. Hay personas que hacen grandes obras en esta tierra, en este mundo. Y a veces se cree de que cuando las personas hacen una buena obra, se creen que están bien delante de Dios. Y a veces escuchamos aquel dicho bien popular y bien común que se escucha, ¿verdad? Bueno, por lo que has hecho, pues, mereces ir al cielo. Entonces, pero bíblicamente, estimado amigo, esto no es cierto. Esto no es así. La justificación no se puede obtener ni por guardar la ley, ni por tener o hacer buenas obras. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el método correcto para obtener la justificación? Bueno, aquí nos dice el apóstol Pablo, el versículo que hemos leído, dice Pablo, justificados pues, dice, por la fe. Estimado amigo, únicamente la fe es la que puede justificar al hombre de su pecado. Solamente la fe. No hay nada más que hacer para ser justificado o para ser declarado sin culpa o para ser declarado inocente. Solamente la fe. Pablo dice, justificados pues por la fe. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de ser justificados o de la justificación? El resultado de ser justificados por la fe es que tenemos paz para con Dios. Ahí mismo lo dice el apóstol Pablo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estimado amigo, la Biblia nos dice que el hombre que aún no ha sido justificado es enemigo de Dios. Porque dice que Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, la justificación trae como resultado paz para con Dios. El hombre natural no tiene esa paz con Dios. Sabemos de que paz significa ausencia de guerra. Entonces, estimado amigo, dije la Biblia, en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios. Entonces, de ahí la necesidad de ser justificado. Y la justificación, estimado amigo, trae paz para con Dios. O sea, cuando venimos y ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo, nosotros tenemos esa comunión con Dios. Esa comunión que allá se perdió en el huerto del Edén.
cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, la comunión se interrumpió, porque el pecado es lo que hace. El pecado lo que trae, estimado amigo, es una separación de entre el hombre y Dios. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Entonces, pero la justificación trae como resultado paz para con Dios. Entonces, estimado amigo, cuando venimos y ponemos nuestra confianza en Cristo, somos justificados de la culpabilidad y tenemos esa paz con Dios o tenemos esa comunión con Dios. Entonces, qué importante, ¿verdad? Y qué preciosa la palabra de nuestro Dios, que nos declara inocente o nos declara sin culpa cuando venimos y poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Así que, pero también en esta hora quiero decirle, estimado amigo, que me escucha y que me ve en este momento, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero por la fe, ¿en qué o en quién? O de otra manera, ¿quién es el que justifica? Dijimos que no era la ley ni son las buenas obras. El que justifica al ser humano se llama Cristo Jesús. Ahí termina la última parte, el versículo que hemos leído. Dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y lo último que dice es, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el punto clave. Estimado amigo, en esta noche quiero decirle, la justificación se obtiene únicamente por poner nuestra confianza en Cristo Jesús, por medio de la fe, por creer en aquel sacrificio perfecto que Cristo hizo un día en la cruz. Jesucristo vino a este mundo a morir en una cruz, a pagar por nuestros pecados. La justificación, estimado amigo, es gratuita. La justificación no se consigue con buenas obras, ni tenemos que pagar un precio. Es algo gratuito. Allí dice aquí nomasito, un poquito atrás de lo que hemos leído, encontramos un versículo muy precioso que se encuentra en el capítulo 3 de Romanos y el versículo número 24. Vamos a ver que la justificación es por gracia y es un regalo de Dios para el ser humano. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice de la siguiente manera, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estimado amigo, la justificación se obtiene gratuitamente. Usted no va a pagar nada por su salvación. Por la justificación usted no va a pagar nada. Es un regalo. Somos justificados o somos salvos de la condenación eterna por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue quien un día pagó el precio. Dice, por nuestra redención en Cristo Jesús. Esa palabra redención significa rescatar a alguien pagando un precio. Estimado amigo, en esta hora quiero decirle, la humanidad entera estaba hundida o está hundida en el pecado y es cautiva del pecado. Pero Cristo Jesús apareció un día pagando el precio y rescatándonos de esa manera que teníamos de vivir, la cual solamente nos llevaba al infierno. Cristo Jesús es quien pagó el rescate por usted y por mí. Cristo Jesús fue quien un día derramó su sangre en una cruz y con esa sangre nos compró a nosotros los que hemos creído en Cristo. El amor de Dios, estimado amigo, es un amor inmenso, es un amor que no tiene límite. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, ahí mismo versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué importante, estimado amigo espectador, quiero decirle, qué importante valorar realmente
el amor de Dios para con nosotros. Dije que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estimados amigos, en esta hora quiero decirles que Dios le ama, Jesús le ama, y Jesús un día pagó el precio en una cruz por usted y por mí. Ahora bien, en esta hora quiero hacer una pregunta. ¿Desea usted la justificación de su alma? ¿Desea usted en esta hora asegurar su alma? Porque el ser humano es una persona, nosotros somos eternos como seres humanos, somos eternos. Una persona nace una vez, pero es eterno. Físicamente sí, el ser humano muere, pero hay una parte del ser humano que no muere, y esa parte es el alma. El alma del ser humano no muere. Entonces, estimado doctor, quiero decirle que el alma del ser humano puede pasar la eternidad en uno de dos lugares que existen. Hay dos lugares que son eternos, en los cuales el ser humano puede pasar la eternidad. Uno de esos lugares es el cielo, en un lugar precioso, al lado de nuestro Dios, en un lugar donde solo hay bendición, solo hay algo bueno. Eternamente usted puede pasar en el cielo. También otro lugar que existe es un lugar de tormento, llamado infierno, donde también puede pasar el ser humano la eternidad. En esta hora usted decide hasta ahora, estimado amigo, ¿qué lugar usted quiere pasar la eternidad? Porque esto no depende de Dios. Ya Dios hizo su parte. Jesús pagó en aquella cruz, pagó en un 100%. Cuando Cristo murió en aquella cruz, dijo, lo último que dijo es consumado es. Esto significa completo, terminado. Cristo pagó en un 100% en aquella cruz por usted y por mí. Ahora depende de usted si quiere recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y usted tendrá la salvación de su alma y será justificado. En esta hora quiero dejarle este consejo en esta noche a usted, que Cristo pagó en un 100% por su salvación, por su alma. Ahora usted decide si creer en Cristo para salvación o seguir igual y tal vez un día puede morir y puede pasar la eternidad en un lugar desagradable. Esto que la decisión usted la toma en este momento. Usted decide si venir a Cristo ahora para ser salvo o si quiere ir pues a un lugar de tormento. Eso está en sus manos. Hasta aquí pues mi corto mensaje. Deseo que Dios bendiga su vida con esta palabra y agradecido que todos les bendiga.